buenas, bienvenidos a un episodio más de Emprendedores de Éxito. Hoy tengo el placer de tener aquí a una persona de estas que dices, madre mía, cuántas cosas has hecho. Marta Emerson. Ella es especialista en negocios digitales, tiene experiencia en Silicon Valley, en España, en Asia. Bueno, ahora nos va a contar toda su trayectoria. Es formadora y por su formación han pasado más de 10.000 emprendedores, que se dice rápido. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, sí, fantástico, encantada de estar aquí. Bueno, para que te sitúe la audiencia, si te parece, voy a arrancar con una batería de preguntas cortas para ver dónde estamos y que nos cuentes un poquito tu emprendimiento. Lo primero, edad, 42, ¿dónde vives actualmente? en Barcelona, en Sitges. ¿Desde hace cuánto? 10 meses. ¿Cuánto hace que emprendes? 6 años. ¿Y qué hacías antes de emprender? Pues estaba en Silicon Valley como vicepresidenta de una empresa. ¿Qué te lleva a emprender? Pues me llevó a tener algo más de flexibilidad para cuidar a mis hijos. ¿Te consideras una persona de éxito? Sí, sí. ¿Qué es el éxito para ti? Actualmente, poder tener un balance, ser feliz, sentirte orgulloso de lo que haces, poder aportar valor, y por supuesto también hay una parte económica pues, en la que puedas estar pues, más tranquilo y puedas tirar adelante con tu vida y cuidar de los tuyos. ¿Sabías a lo que te querías dedicar siempre? ¿Tenías identificada tu pasión? No, para nada. ¿Cómo la descubres? Pues por casualidad. Conocí a una persona que me cambió bastante la vida y me dio una oportunidad que me hizo descubrir un mundo de la inversión privada y yo empecé a entender y descubrir que se me daban muy bien los negocios. Hasta ese momento no lo sabía. ¿Cómo definirías tu pasión ahora mismo? ¿Cómo definiría mi pasión? ¿Qué es aquello que te apasiona o que te hace vibrar? Pues ahora mismo lo que me apasiona es trabajar en mí. Estoy en una fase personal que necesito mucho centrarme en mí, cuidarme, crecer, aprender y sentirme presente, sentirme feliz, estar con los míos. Es una fase de vida en la que estoy ahora que es una necesidad que tengo. ¿Cómo es tu día a día como emprendedora? Muy ocupado. Hago muchas cosas y trabajo mucho. Desde que te levantas, ¿tienes algún tipo de rutina de funcionamiento? Sí, las voy cambiando también para ver qué es lo que más qué es lo que más me gusta, qué es lo que más me interesa, cómo me siento más cómoda, pero sí. Y mi rutina cambia en función de si tengo niñas o no tengo niñas. Yo tengo una semana con niñas y una semana sin niñas. Entonces mi vida y mi horario son bastante diferentes y cómo gestiono mis mañanas es bastante diferente cuando tengo a mis hijas o cuando no. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo es esta rutina matutina? Rutina matutina, sí, cuando tengo niñas me ocupo primero de mis hijas, ¿verdad? Las levanto, desayunos, preparo cosas, mochilas, historias, las llevo al colegio y después cuando empiezo yo normalmente entonces me voy al gimnasio, paso por el spa y vuelvo a casa, me pongo una ducha, me arreglo y entonces empiezo a trabajar. Y cuando no tengo niñas es bastante diferente porque me levanto mucho más pronto, me voy al gimnasio mucho más pronto, cuando regreso tengo un momento para redactar mi email diario, que tengo una newsletter diaria y en ese momento me gusta hacerlo justo en ese espacio y después preparo las cosas del día, dejo temas importantes terminados, después me voy a pasear y a tomar un desayuno cerca de la playa y después regreso ya para continuar el día. Me parece muy guay que, tal y como lo has contado, tienes mucha conciencia de cuidarte a ti misma, ¿no? Y pues, ir al spa, ir al gimnasio, es algo que supongo que lo integraste en algún momento y que has entendido, me imagino que es fundamental para ti. O sea, que es más importante la persona que el negocio, ¿no? Ahora mismo sí, pero es muy reciente, ¿eh? Eso te iba a decir. Sí, es bastante reciente, pero he estado muchos años solamente trabajando. En mi vida era básicamente solo trabajo y ahora, bueno, pues estoy en una fase distinta en la que
en la que también tengo unas circunstancias diferentes, en las que siento que me puedo permitir pensar mucho más en mí. He desarrollado una serie de cosas que me permiten tener ese espacio, aunque tengo que trabajar muchísimo, por supuesto. Y además también he pasado por algunos momentos vitales e importantes que me han hecho reflexionar de lo que realmente es importante en la vida. Y lo importante es en nosotros y compartir con las personas que queremos y sentirnos presentes y vivir cada día, ¿no? Cada día es un regalo y hay que estar presente. Esto es algo que frecuentemente veo en estas entrevistas que estoy haciendo a emprendedores, que todos tenemos una evolución bastante parecida, ¿no? Hay un momento en el que llegas a una especie de burnout, de que te quemas de currar como un jabato para que el emprendimiento salga, ¿no? Y trabajar de más. Y, y llega un momento en el que cuando ya has tenido éxito, te das cuenta de que parte del éxito es tener una calidad de vida personal muy alta, ¿no? Y entonces es como que hay un cambio de chip y empiezas a hacer esto que estás diciendo, pues Sí. cuidarte, priorizarte, tener claro que necesitas disfrutar también como persona de este proceso y cuidarte a ti mismo. Y también es cierto que algo que me da la sensación, y me gustaría conocer tu opinión, es que en el momento en el que empiezas a tratarte bien a ti mismo y empiezas a sentirte mucho más en flow con el emprendimiento porque estás personalmente mucho mejor, también el resultado en el emprendimiento es muchísimo más bueno. Y es algo que parece contraintuitivo porque dices, ostras, es que antes estaba trabajando pues 12, 13 horas diarias en emprendimiento y hubo un momento en el que cerré el rollo de trabajar así o de sobrecargarme de trabajo y estoy trabajando 4 horas diarias, pero aún así el resultado final es muchísimo mejor. ¿Tienes esa misma? Bueno, claro, aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, claro, son fases de vida, después tienes que pasar por aprender y tu curva de aprendizaje, porque lo que uno no puede pretender es, mira, es mi primer año de emprendimiento y ya trabajo como alguien que lleva no sé cuántos años y que tiene muchísima experiencia y ha conseguido muchas cosas y tiene también una situación económica distinta que cuando empiezas a trabajar en un negocio, ¿verdad? Entonces, la curva de aprendizaje la tenemos que pasar. Llega un punto en el que 4 horas de trabajo de una persona con mucha experiencia equivalen a una semana de trabajo de una persona que no la tiene, ¿verdad? O incluso muchísimo más. Por lo tanto, sí, vas descubriendo y vas entendiendo que eres mucho más productivo, que eres mucho más eficiente, tienes más capacidad de delegar, sabes más cosas, también gestionas el estrés de una forma distinta. Al principio el estrés te come y entonces necesitas trabajar muchísimas horas para ir calmando todo eso, ¿no? Y ir consiguiendo. Y después también es muy importante cuando ya la situación económica no es una preocupación que es como la que tienes en el primer momento que tú empiezas un negocio, ¿verdad? Donde ganas 0 euros y estás viendo un poco pues cómo llegar a fin de mes, cómo cubrir los costes y entonces tomas decisiones en función del dinero, en función de a corto plazo, ¿verdad? Porque necesitas dinero ahora. Entonces, bueno, llega un punto en el que eso pues realmente es una situación que te calma un poco más, ¿verdad? Es importante llegar yo creo que es imposible llegar a una situación donde puedes empezar a trabajar mucho más en ti y a tener más tiempo, a dedicar más tiempo y a pensar, ¿verdad? Pensar en más cosas, ¿no? Y a pensar en los demás y en compartir con los demás y en tu crecimiento, etcétera, cuando el dinero aprieta mucho. Todos son cosas de prioridad, ¿verdad? Y todos necesitamos dinero. Nos damos cuenta muy rápido que sin dinero pues, es muy difícil tener una vida mínimamente cómoda y mínimamente sin un estrés constante, ¿verdad? Uno tiene que tener la capacidad de poder no solamente cubrir los costes de vida, pero costes de vida de forma cómoda y si uno tiene una familia, pues tiene muchas responsabilidades encima y eso es una piedra grande, un peso grande que tenemos encima. Entonces, cuando un negocio empieza a funcionar, tienes más estabilidad, ¿verdad? Y tienes muchos años de trayectoria detrás y has podido acumular, has ido pudiendo acumular cosas y has montado, ¿verdad? Tu sistema y has ido creando todo, pero todo esto pasa con los años. Yo llevo 20 años trabajando muy duro en puestos de dirección y como emprendedora en diferentes aspectos, en diferentes momentos de mi vida y he ido construyendo cosas. Por supuesto, mi situación actual no tiene nada que ver como cuando yo empecé, ¿verdad? Son momentos de vida distintos. Luego yo también recientemente he pasado por un divorcio, he pasado duro, además, he pasado por cosas a nivel personal que te hacen dar cuenta también
y de cosas y quieres, bueno, pues focalizarte en lo que realmente es importante, pero me lo puedo permitir ahora porque tengo un negocio que me funciona. No significa que me pueda ir a la playa y dejar de hacer cosas, ¿eh? Esto quiero dejarlo muy claro, no significa, mira, esta, ¿verdad? Punto, soy rica y para siempre, ¿verdad? No, tengo que seguir trabajando, pero ahora desde un, desde un punto que me permite tener momentos de pensar, que me permite focalizarme también en otras cosas y por supuesto, darlo todo a nivel de negocio. Y esto implica muchísima más eficiencia y mucho más resultados, desde luego. Para alguien que va a arrancar, Marta, con toda la trayectoria que acabas de explicar que ya tienes, ¿no? O sea, tu final de bagaje nos sesga la mirada y nos permite también tener una perspectiva muchísimo mejor, o bueno, si no mejor, como mínimo mucho más experienciada de lo que es el emprendimiento. Alguien que va a arrancar y que evidentemente todo emprendimiento abruma, ¿no? Sobre todo en el emprendimiento digital, muchas veces la parte técnica es como que se vuelven locos y hostia, la web y qué hago y las redes sociales y cómo funciona y demás. ¿Hay algo que dirías, empieza por aquí, mete el foco aquí, genera esto y a partir de aquí construye? ¿Tienes identificado algo? Sobre todo depende de la persona que tenemos delante, no todo el mundo es igual, ¿verdad? Entonces, yo cuando conozco a alguien que quiere emprender, enseguida ya un poco pues veo por dónde van los tiros, si es una persona muy espabilada, si es una persona cuál es el objetivo, ¿verdad?, de emprender, si realmente tiene hambre, si está buscando una solución rápida y fácil y tiene... O sea, las circunstancias que viene cada uno es diferente. Hay personas que vienen con unas circunstancias muy difíciles, por ejemplo, no tienen ningún tipo de formación, no tienen dinero, tienen un trabajo muy precario, tienen una situación económica muy difícil, una mentalidad todavía cero trabajada porque no han estado expuestos a tener ese tipo de mentalidad. No todo el mundo nace en una familia donde la gente, ¿verdad?, te impulsa a aprender, te dice no sé qué, todo el mundo está trabajando duro, ¿verdad? Pues claro, depende de lo que estás expuesto, pues tendrás una mentalidad u otra, ¿verdad? Esto te viene por el ambiente en el que estás en esos momentos. Y hay personas, pues bueno, pues que vienen en una situación distinta, que a lo mejor su motivo para ganar dinero no es un truco fácil porque se han bueno, visto una cosa en internet, ¿verdad? Y ahora quieren hacerse ricos rápido, sino que realmente tienen un plan, tienen un objetivo. Hay personas que son más maduras que otras, ¿verdad? Entonces, en función un poco del perfil de la persona, puedes priorizar cosas, ¿verdad? Yo para mí... es muy importante siempre empezar con una base de autoconocimiento, de mentalidad, porque al final estos son los cimientos y es lo que al final falla muchísimo y falla además muy rápido. A las personas que enseguida mueren cuando empiezan a montar un negocio es que les falla toda esa base inicial. ¿Cómo, cómo Sí. crees que se puede trabajar el autoconocimiento y la mentalidad de alguien que va a empezar a emprender si todavía no ha empezado a emprender? O sea, al final Es el de también, la cola. Por claro, eso está es puesto. que hasta que no te expones a las liadas que te suceden cuando eres emprendedor y te das cuenta que estás tú solo ante el ruedo, ¿no? Es muy difícil. Muy difícil. Prepararte para eso, yo creo, me parece súper interesante, pero no se me ocurre la manera real de Muy hacerlo. difícil, porque, y esa es la parte injusta, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Pero que es así, es una realidad, ¿no? Y bueno, pues la que hay. Pero lo cierto es que una persona que está en un ambiente donde no está expuesto a nada de todo esto, a no ser que por casualidad de la vida, ¿verdad?, de repente empiece a escuchar un podcast, empieza a escuchar en canal YouTube una serie de cosas y le empieza a resonar y empieza a decir, oye, por aquí, porque ya tiene algo interno, ¿verdad?, dentro de esa persona, aunque esté dormido, aunque no tal, ¿no?, de forma natural, y de repente empieza a escuchar cosas que no tienen nada que ver con lo que escucha en su ambiente, ¿verdad? Y le empieza a resonar, le empieza a gustar, empieza a investigar más, tiene mínimamente espabilado y tiene el interés de empezar a buscar más y mirar más y empezar a tal, y entonces se empieza a dar cuenta de que existe otro mundo, que existe otro mundo fuera del mundo que esa persona vive, ¿verdad? Aún Y es muy así, difícil. a- perdona, aunque alguien que no es un emprendedor empieza a meter el hocico, ¿no?, en todo este mundo y empieza a entender que el emprendimiento a lo mejor es su camino, yo creo que la parte de autoconocimiento, de saber cómo te vas a sentir tú una vez estés emprendiendo,
te la puedes imaginar, pero la realidad... No, esto es un proceso que tú, es una curva de aprendizaje que haces mientras lo vives. O sea, nadie te lo va a poder enseñar antes, ¿verdad? Esto es una curva de aprendizaje y que vas aprendiendo más sobre ti, más sobre lo que puedes tolerar, más si se puedes tolerar estrés, si puedes tolerar incertidumbre, ¿verdad? Y si tienes la suerte de estar rodeado de personas que te inspiran, que te ayudan, que te motivan, de las que aprendes, y tú tienes una mentalidad de aprendiz que absorbes, ¿verdad? Y entonces tiras adelante, esta es la prueba de fuego, ¿verdad? De gente que va tirando y que va avanzando y que va superando los diferentes baches. Y no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Hay personas que pueden optar por tener éxito por la vía profesional, pero eso sí, no puedes ir de trabajo en trabajo, tienes que tener una carrera profesional, hacerlo de forma estratégica, generar contactos, y moverte para que realmente tengas posiciones importantes y donde realmente ganes dinero y donde realmente eres otros contactos que te permitan pues, ganar más dinero a nivel profesional. No todo el mundo tiene por qué ser emprendedor, aunque por supuesto es una vía muy interesante para mí, pero no todo el mundo tiene el perfil. Antes has dicho algo que me ha parecido muy interesante y es el poder engancharte de gente que esté emprendiendo te va a poder dar ese, por lo menos, no es de autoconocimiento, pero por lo menos esa visión real de lo que supone un emprendimiento, ¿no? Y aquí los mentores juegan un papel muy importante porque al final es con esa mentalidad de aprendizaje o de aprendiz de una persona a la que puedes incluso llegar a admirar, que empiezas a absorber tú y te das cuenta a lo mejor que te interesa este mundo, ¿no? U otro, ¿no? Antes hablabas de que tú justamente te metes en emprendimiento y entras por la vía de la inversión a través de un mentor. ¿Fue buscado? ¿Fue encontrado? No, no, fue una ¿Cómo, casualidad total y cómo absoluta. fue? Ah, Pues mira, fue un contacto familiar. Y yo tengo la suerte de tener, bueno, pues un privilegio pues, de que mi familia es una familia pues culta, que tiene contactos, que tiene carreras profesionales de alto nivel, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso os decía, no todo el mundo parte de la misma base. A veces escuchamos historias, ¿no? Y parece que todo fuera todo súper fácil, pero bueno, hay personas que parten de una base. Entonces, pues yo de familia ya tengo la base de tener acceso a una serie de contactos, ¿verdad? Entonces, yo estaba muy perdida en ese momento, no sabía bien qué quería hacer, ¿verdad? Y me hicieron un contacto con una persona muy potente, ¿no? Una persona que de hecho pues, digitalizó todo lo que es la parte del Grupo Godó, hizo muchos proyectos y tenía en manos traer la red de inversores más grandes del mundo a España, ¿verdad? Lo tenía en sus manos, era el proyecto que estaba ahora haciendo, y aceptó ir a tomar un café conmigo por un tema de contactos, ¿vale? Por eso los contactos son tan importantes, si no, a santo de que pierde tiempo para ir a tomar un café con una niña, porque en ese momento yo tenía 20 y poco de años, ¿verdad? Era una cría, sin cero valor, ¿verdad? Aportar, simplemente yo iba ahí a ver qué puedo, bueno, pues cómo me puede ayudar o cómo puedo aconsejar, ¿verdad? Me habían dado ese contacto y yo, bueno, pues toda motivada voy para allá, pero muy perdida, no sabía bien. Lo que pasa es que yo lo que sí tenía era una persona muy espabilada, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esa persona me dio una oportunidad y me dijo, deja lo que estás haciendo y vente conmigo al proyecto este que voy a hacer. Y tomé la oportunidad, dejé el trabajo que tenía, y pues, ipso facto. Y me fui con él, con cero incertidumbre, ¿verdad? Ni de sueldos, ni de historias. No le pregunté, ¿y cuánto voy a cobrar? Ni nada de todo eso, ¿verdad? Es decir, vi un proyectazo súper bestia que tenía entre manos. Yo tenía muy poca experiencia en ese momento, pero vi que había una capacidad de poder aprender, de poder aprender, de poder crecer, y luego, claro, con la conexión con Silicon Valley, con tal, yo no sabía de todos estos temas, pero vi una potencial oportunidad y la cogí, y esa persona vio en mí pues una persona motivada, pues que podía ayudar a moldear, a hacer crecer, ¿verdad? Tal y esto, y dijo, pues voy a echarle una mano a esa persona. Y, y yo empecé a trabajar muchísimo, ¿verdad? Es decir, me lo gané mucho. Al final, pues bueno, pues aprendí muchísimo, yo puse de todo, ¿verdad? De mi parte, y al final empecé a generar contactos. Yo siempre digo que también ser mujer me ayudó mucho en el sentido de que había muy pocas mujeres en el sector en ese momento. Estoy hablando de hace 20 años, ¿verdad? En España, cuando empezaron a nacer las redes de inversores privados, y por tanto en todos los eventos, en todos los foros de inversión, pues había literalmente, no te exagero, 2 mujeres. Entonces la gente empezó a saber quién era yo.
me empezaron a invitar a ir a mesas redondas y a dar charlas porque querían que hubiera una mujer también, porque bueno, para quedar bien, ¿no? Para que no fueran solamente siempre hombres y los fueran criticando constantemente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues siempre había la necesidad del comodín de una mujer en algún sitio, ¿no? Entonces, claro, y yo me aproveché mucho de esa situación porque, claro, era una persona que en ese momento que ya empezaba a ganar mi experiencia, pero, pues pero vamos, no tenía una diferencia muy grande con experiencias que podía tener pues el Juan Pérez de turno, que también estaba por los foros de inversión, ¿verdad? Lo que pasa es que de Juan Pérez hay 40.000, en cambio de chicas, pues habían realmente muy pocas. Y yo tuve una visibilidad muy alta, más de lo que me correspondía por mi nivel de experiencia y de conocimientos y de valor que yo podía aportar. Pero, oye, tú te aprovechas de todas las oportunidades que hay, que existen, ¿verdad? Entonces yo tuve esa oportunidad, pues la cogí y empecé a generar contactos, o también con los viajes de Silicon Valley me fui para allí y caí muy bien a la gente del equipo que está de Equilibrium Forum de allí, ¿verdad? Empecé a moverme mucho, sabían que trabajaba muchísimo, que teníamos muy buenos resultados en España y entonces tuve ahí también un par de mentores que me pusieron bajo su ala, ¿no? Entre uno de ellos una mujer que me ha ayudado muchísimo y que me ha abierto muchas puertas. Entonces, el hecho de saberte mover, saber hacer contactos, saber aprovechar oportunidades y trabajar muy, muy duro, aprender, tener mentalidad de aprendiz. Yo en ningún caso iba de que ya lo sé todo, ¿verdad? De arrogante, ni de nada. Yo iba, bueno, pues mostrando mi seguridad, pero con mentalidad de aprendiz, mentalidad de esponja, ¿verdad? Y iba aplicando, trabajando durísimo y al final conseguí una experiencia muy potente, ¿verdad? Y de hacer muchas cosas y proyectos y tener mis logros y me gané entonces los galones, ¿no? Pero al principio, bueno, pues yo tuve un empujón y una ayuda muy importante. Entonces, eso a mí me cambió completamente, ¿no? Y el hecho de no solamente es tener mentores, sino saberlos aprovechar. Hay gente que llega a poder tener acceso a gente muy potente y mentores y no lo sabe aprovechar. Y eso es un gran error. Me parece muy acertado esto último que has dicho, porque es cierto, ¿eh? O sea, no es solamente el tener un buen mentor, sino saber hacer de esponja de ese mentor y saber entender aquello que Es te... difícil poder tener acceso a un muy buen mentor. Y si tienes el privilegio de tener acceso, que muchísima gente no lo tiene, y fallas en no saber aprovecharlo, es un problema, ¿eh? Bueno, claro, es una oportunidad perdida, una oportunidad difícil de conseguir, sí, sí. Marta, ¿cómo funcionas tú como planificación personal? Más allá de la del negocio, como emprendedora, ¿tú tiendes a tener un plan de vida, una proyección estructurada? ¿O vas viendo cómo son las cosas y según eso vas fluyendo? Es una mezcla y ahora planifico más, hasta hace relativamente poco iba fluyendo bastante, ¿verdad? O sea, puede parecer que mi carrera profesional ha sido como muy medida, ¿no? Una estrategia, ¿no? Porque he hecho como muchas cosas que al final parece que tienen todas mucho sentido, ¿no? A nivel de progresión, pero también ha pasado mucho de que todo ha ido fluyendo y ido cogiendo oportunidades. Pero, por tanto, no es tan estratégico como puede parecer desde fuera. Pero ahora sí que lo doy más pensada también porque estoy en mis 40, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues es un momento de reflexión y de empezar a pensar, bueno, pues esta década que tengo ahora, cuáles son mis prioridades, qué es lo que quiero, ¿verdad? A nivel personal y a nivel profesional, en mi época de los 50, ¿verdad? En qué situación me quiero encontrar, qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? Y sí que empiezo a dar pinceladas, pero no puedes tener un plan hermético, ¿verdad? Solamente. Tiene que ser una combinación de las dos cosas. Tú tienes que saber hacia dónde vas, eh, cuáles son tu visión de vida, ¿verdad? Cosas que tú quieres. Y después también tienes que dejar que la vida vaya pasando y en función de eso tomar decisiones, ¿no? Yo me fío mucho ahora, últimamente, de mi, de mi instinto, ¿no? De lo que veo. Y la verdad es que, como siempre he ido cogiendo oportunidades que después he pensado, oye, pues bien, ¿verdad? Que lo hice. Y oye, empiezas a confiar más en tu instinto, empiezas a decir, oye, pues va, pues soy una persona que puedo fiarme de mí misma, ¿no? Porque resulta que acabo tomando buenas decisiones con algunos temas y las que tomo malas también acabo reconduciéndolas. Lógico, ¿no? Uno tiene que sobrevivir y ir tomando también los errores que puede ir cometiendo, ¿no? Pero es una mezcla entre tener una visión y un plan y también saber adaptarte a las circunstancias y a las cosas que cambian a nivel personal. Totalmente.
Has dicho antes también bueno, lo has dicho en varias ocasiones, ¿no? El saber aprovechar las oportunidades. Es algo que en cultura española es como que el oportunista, ¿no? Está como muy mal visto y en realidad es como, no, es una virtud muy buena si oportunidades van apareciendo. Entonces, ser capaz de identificarlas y aprovecharlas o no es una virtud increíble que te lleva a tener grandes éxitos o no, ¿no? Básicamente, si tú no sabes aprovechar oportunidades, pues no vas a poder explotar todo potencial. En el emprendimiento muchas veces también sucede justo lo opuesto, que te quieres pasar de oportunista, ¿no? Y al final tiendes a decir que sí absolutamente a todo y no dices que no casi nunca y al final te puedes saturar incluso de demasiados proyectos abiertos, demasiadas historias, pues eso, ¿no? Viendo la cara que pones sé que sabes seguro de lo que hablo. Entiendo que el instinto es una base fundamental para poder decir que no, porque al final también la experiencia nos genera este instinto y decimos, pues esta a lo mejor la dejo pasar porque no es tan buena oportunidad como pinta desde un inicio, ¿no? Pero ¿cómo identificas una buena oportunidad o cómo identificas una mala oportunidad? ¿Tienes algo que te venga a la cabeza que digas, mira, a mí esto me ayuda a saber si estoy en una buena oportunidad o no, o si el coste que puedo meter aquí es demasiado elevado para lo que puedo sacar después? Mira, al final sí que es verdad que todos nos podemos liar la manta a la cabeza muchas veces y nos emocionamos y tal oportunidad y tal cosa y venga, va, porque te apuntas a un buen barbeo, ¿verdad? Y desde luego, lo que pasa es que sí que es cierto que, que hay que entender varias cosas. Una es que las oportunidades a veces no son solamente de o ahora o nunca, ¿vale? Puede ser algo que ahora mismo, que te parece una oportunidad fantástica, pero ahora mismo tienes otra prioridad y puedes hablar con aquella persona o aquella situación, ¿verdad? En la que te están proponiendo alguna cosa, alguna oportunidad muy chula y explicar de forma transparente, mira, me encanta, ¿verdad? Pero ahora mismo tengo estas prioridades, tengo este foco, necesito tal, y entonces podemos hablar de esto de aquí X tiempo, ¿vale? Si es no, porque es la única oportunidad de la vida y tal, pues no hay más suerte, ¿verdad? Yo siempre digo que hay una frase que me gusta mucho de Jack Sparrow, ¿verdad? De la película de Piratas del Caribe, que dice, Jack Sparrow dice, me encantan las oportunidades, las saludo con la mano mientras las veo pasar, ¿verdad? Entonces, también hay que saber un poco, y hay que saber un poco controlar eso, ¿no? Entonces, a mí, yo sí tengo un proyecto entre manos, por ejemplo, dentro de mi negocio, ¿verdad? Yo me he planificado que este año, por ejemplo, mi protagonista de este año va a ser, sea un proyecto determinado, ¿verdad? O voy a crear una formación específica, o voy a crear una línea de negocio determinada, y este va a ser, ¿verdad?, un tema prioritario. Y entonces yo tengo que empezar a valorar realmente cuando me vienen cosas si me aporta valor para lo que yo quiero hacer ahora mismo. Es decir, imagínate que ahora me dijeran, oye Marta, pues es una oportunidad fantástica de una serie de, tienes que ir un mes a no sé qué país, a Brasil, ¿verdad? Para hacer no sé qué y tal, y súper chulo, y habrá pues un tema de televisión allí, ¿verdad? Y podrás hacer un programa. Me encantaría, ¿verdad? Es decir, wow, qué chulo, qué fantástico, ¿no? Entonces, tienes que valorar esta oportunidad me va a traer, me va a traer una mayor facturación para lo que yo quiero hacer, me va a ayudar a facturar más, me va a aportar algún riesgo importante en el que, por ejemplo, si yo estoy durante un tiempo determinado dedicando menos atención a esto, me puede dedicar un riesgo importante, puede ser que no, porque lo tienes todo delegado, ¿verdad? Y puedes irte, por ejemplo, un mes, puede ser que sí, ¿verdad? Entonces, vas a tener que ir viendo y luego también preguntarte una cosa muy importante con el tema de las oportunidades y es, esto si dijera que sí, ¿lo diría solo por ego? ¿Lo diría solo por ego? Porque quiero ese reconocimiento o esa visibilidad o ese lo que sea que me va a dar esa oportunidad. ¿O es algo que realmente de forma práctica va a hacerme ganar más pasos a mi camino? Y a veces el tema de los emprendedores tenemos que gestionar nuestro ego también, ¿no? Y es algo humano, no pasa nada, ¿vale? Pero a veces tomamos decisiones por ego. Y eso hay que saber controlarlo. Es decir, ¿esto es un problema de ego o no lo es? ¿Verdad? A partir de aquí vas preguntándote cosas, ¿no? Y aprendiendo cada vez más
a tomar decisiones. Me ha parecido muy interesante esto que has dicho del ego, porque sobre todo para los emprendedores, cuando llegas a tener cierto éxito, evidentemente eso infla el ego a más no poder, ¿no? Y tener sobre todo reconocimiento de otras personas. Y esto es algo que también hace que te afecte a tu vida personal y a tus relaciones sociales con el resto de personas fuera de tu emprendimiento, o sea, de tu día a día y de tu vida, ¿no? ¿Cómo has gestionado esto? ¿Cómo te ha ido en el momento? Tú además tienes muchísima visibilidad en canales como por ejemplo en YouTube, entonces supongo que incluso muy probablemente vas por sitios públicos y la gente te viene a saludar y hostia, mira, te he visto y demás. Claro, eso cuando vas con personas que están fuera de este mundo y de este mundo del emprendimiento y les choca mucho, ¿cómo lo has gestionado? ¿Qué choque has tenido con tu vida personal y tu vida de emprendedor? Porque muchas veces es muy difícil discernir entre ambas, ¿no? A ver, hay varias cosas, ¿no? O sea, hay un tema de que siempre a todas las personas nos preocupa nuestra imagen, nuestra reputación, ¿no? Muchas veces porque también vivimos de ella y es importante dentro de nuestra vida. Entonces yo, por ejemplo, cuando dejé mi negocio, mi trabajo de vicepresidenta y me puse a hacer vídeos, yo tuve un momento también duro de decir, Dios santo, ¿qué es lo que estoy haciendo, verdad? Porque a lo mejor oye, ahora estoy subiendo estos vídeos con pocas visualizaciones, estoy quedando he bajado mucho de nivel haciendo esto, ¿verdad? Es decir, con este negocio que quiero hacer ahora y estar en las redes sociales y tal, y esto, claro, yo me veía pues, más posicionada, ¿no? Porque estaba en una situación determinada y de repente, ahora tú preguntas, ¿no? Decir, ostras, sí, esto está matando, ¿verdad? Mi reputación, con pocas visualizaciones, no sé si los vídeos a lo mejor quedan cutres, ¿verdad? Y te lo preguntas mucho, ¿no? Por lo tanto, yo he tenido momentos en los que sí que esto me ha hecho preguntarme cosas y tener dudas y tener inquietudes, ¿verdad? Decir, ostras, ¿hasta qué punto, verdad? Em, pero bueno, suerte tampoco, bueno, pues intenté calmar esa voz, ¿verdad? Aquí adelante con este proyecto, porque luego me ha ido muy bien el proyecto y estoy muy feliz y me encanta y he descubierto una pasión muy importante mía que es comunicar, ¿no? Em, pero luego también, por ejemplo, cuando te das cuenta que también tocas a muchas personas porque tienes esos contenidos, ¿verdad? Que los ven cientos de miles de personas al mes, sí que a mí lo que me baja a tierra mucho. Primero, que soy una persona con los pies en el suelo de siempre, ¿verdad? No soy una persona nunca, cuando hablaba de ego no es que yo soy una persona con la cabeza bastante bien amueblada, ¿verdad? Pero a mí lo que realmente me baja muchísimo es el peso de la responsabilidad, ¿verdad? Porque cuando empiezan a llegarte mensajes de personas que, oye, pues muchas gracias porque he hecho esto que dijiste, ¿verdad? Y me ha ido muy bien, o estoy probando esto que comentaste, ¿verdad? Y he seguido tus consejos, o te veo todos los días, ¿verdad? Y tal. Todo eso a mí lo que me genera es un peso de responsabilidad importante, porque me estoy dando cuenta, yo evidentemente veo mi audiencia como personas, cada una de las personas que me ven son personas reales, ¿verdad? Que tienen una vida, que tienen unos problemas, que tienen una serie de cosas, una familia, una familia que mantener, ¿verdad? Tienen ilusiones, proyectos y están buscando contenido, están buscando referentes, están buscando cosas para ellos, pues tirar adelante, ¿verdad? Al igual que yo, porque he tenido mis mentores, al igual que yo he ido aprendiendo. Entonces, esa transferencia de información que yo paso, ¿verdad? A través de mis contenidos, lo que me hace es tener esta responsabilidad importante. Yo no puedo coger y decir cualquier tontería, ¿verdad? Me las pienso muy bien. Pero esto, sobre todo cuando haces eventos presenciales, yo recientemente hice unos eventos presenciales para mi comunidad y también recibo estos mensajes, ¿no? Por correo, pero en el momento en el que tienes 20 personas delante tuyo, o sea, a mí me causó un peso de responsabilidad de decir, hostia, que no es lo mismo a que no es fulano de tal por correo o en un comentario, sino que tienes aquí la Es una persona y te persona, viene, claro. te da un abrazo y realmente lo sientes, ¿no? Claro, este peso de la responsabilidad también puede ser muy difícil de gestionar y te puede causar una parálisis por análisis constante, ¿no? Es decir, lo que tú estás diciendo, o sea, estas personas están buscando un referente, este referente puedo ser yo. Claro, todo lo que diga eh, de- tiene más peso
de lo que a mí me gustaría muchas veces, ¿no? Y también somos humanos. Sobre todo, a mí me pasa mucho cuando hago podcast con otras personas o tenemos un podcast que es medio de humor con un emprendedor. Y claro, tú estás ahí en un ambiente mucho más distendido y puedes decir barbaridades. O sea, puedes decir alguna chorrada, ¿no? Y dices, hostia, contextualízalo y demás. Pero luego te quedas pensando y dices, ¿y qué pasa si la gente se lo toma en serio, no? Entonces, ¿cómo lo gestionas esto de Bueno, siendo muy meticulosa con lo que estás diciendo? Bueno, a ver, también hay una parte, o sea, esa responsabilidad tiene que ser compartida, ¿verdad? Tú tienes que tener una responsabilidad de lo que, evidentemente, lo que tú dices cuando compartes estrategias de información. Yo a veces también pues, doy consejo a nivel desde el punto de vista de valores. La gente me pregunta muchas cosas, ¿verdad? Y me gusta compartir. Entonces, yo lo que intento es comunicar de una forma clara, honesta, transparente, que se entienda realmente lo que quiero decir. eh, pero al mismo tiempo también tenemos que entender que esta responsabilidad es compartida. Es decir, las personas cuando te escuchan desde sus propios sesgos, desde su propia experiencia. Entonces tú a veces puedes decir algo y lo dices realmente muy claro, y has articulado las cosas, ¿verdad?, correctamente y lo explicas desde un punto de vista. No puedes hacer una disertación súper bestia, ¿verdad? Cada vez que dices alguna cosa y abres la boca, ¿verdad? De atacar todos los ángulos para que se entienda absolutamente con perfección. Las personas cuando te escuchan desde tus sesgos. Y a mí me ha ocurrido que a veces hay personas que me han dicho, Marta, ¿por qué una vez dijiste qué tal? Y me dice una cosa que es completamente, que no tiene nada que ver realmente, el significado lo ha transformado, y lo ha transformado porque desde su realidad, desde su sesgo, ¿verdad?, ha entendido otra cosa desde otro punto de vista. Eh, y eso forma parte de la vida, es imposible evitar eso, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando me ocurre eso de una vez dijiste qué tal, entonces lo corrijo, ¿no? Y digo, mira, no, lo que quería decir es esto, esto y esto, y este es el tema, ¿verdad? Y No aún así puedes también... agobiarte en el sentido de Ah, todo el mundo entienda a la perfección todo, y si haces una broma, bueno, pues es una broma, ¿verdad? Entonces, que la gente no entiende el contexto de broma es su problema, que la gente no sabe, tiene unas sensibilidades demasiado desarrolladas porque tiene un tal y esto, es el problema de cada uno, ¿verdad? Que lo van a tener que aprender a gestionar y van a tener que aprender a gestionar sus emociones, van a tener que aprender a gestionar todo eso. Entonces, esto no te lo puedes poner en tu plato. Lo que puedes poner en tu plato es lo que tú puedes controlar, ¿verdad? Pero no puedes controlar cómo la gente, el prisma por la gente te vea, o sobre todo si estás en una situación de coña, hay gente que no le gusta que hagas una broma o no le gusta en función de según qué cosa. Bueno, esto te tienes que olvidar de este tema, ¿verdad? Es imposible gustarle a todo el mundo. Tú tienes tu personalidad. Si es una persona, yo soy una persona, a lo mejor me veis más seria, pero soy una persona muy divertida en el sentido de que me gusta mucho la coña, de que hago muchas bromas, de que entonces habrá gente que a lo mejor mi sentido del humor no me gusta, a mí mi sentido del humor me encanta. Entonces, y claro, pues me seguirán al final las personas que entienden mi sentido del humor, que les gusta y conectan con mis valores. Habrán personas que tienen unos valores diferentes a los míos y no van a conectar nunca conmigo, ¿verdad? Entonces, esto también lo tenemos que aceptar, es parte de la vida. yo creo que aquí has dado en la clave. Lo primero que también nosotros somos personas y somos personas cambiantes y cambiamos de punto de vista, cambiamos de ideas, cambiamos de Nos manera de ver el equivocamos. mundo. Exactamente, metes la pata No pasa constantemente. nada, ¿eh? No Y, nos vamos a decir el harakiri, o sea, yo me puedo exacto, equivocar. Y lo que pasa es que, ¿qué haces cuando te equivocas? Eso es importante, ¿no? Pero nos to- equivocamos también. totalmente. Y luego que el entender que no es necesario gustarle a todo el mundo para triunfar también es básico. Yo creo que esta parte última que estás diciendo, ¿no? Oye, pues habrá gente a la que no le gusta mi sentido del humor o que no le gusta cómo yo hago las cosas, pues bueno, pues es su problema, no es el mío. Como creador y emprendedor también tener esa parte de decir, mira, es que no le vas a gustar a todo el mundo, pues ya está. Evidentemente, pues intentar tener una moderación en ciertos temas No también. puedes, no puedes linkar tu valor con cómo te vea la gente, ¿verdad? O sea, porque es demasiado arriesgado. No, tengo valor si la gente me da valor. No, no, eso es demasiado arriesgado. Claro, no solo arriesgado, sino que te puede
hacer perder el norte. O sea, no vas a saber qué hacer y vas a perder la esencia completa de lo que estás haciendo en el ámbito que sea, ya más allá si estás emprendiendo o no emprendiendo. Pero si tú estás totalmente subyugado a la aprobación de los demás, mierda, o sea, no vas a conseguir llegar a aquello que quieres porque no vas a saber qué es aquello que quieres, ¿no? Claro. Claro, y Marta. que además estarás pendiente, ¿verdad? Bueno, pues haré esto para gustar. No, entonces, lo que hay que trabajar mucho es la autoestima, el autoconocimiento, saber quién es uno y quererse. Y trabajar, estar seguro de uno mismo, ¿verdad? Y trabajar también, tener la capacidad de ser vulnerable. Yo siempre hablo, ¿verdad?, que la fortaleza, una de las cosas importantes de ser fuerte y de tener una mentalidad fuerte, es de poder aprender a ser vulnerable y entender quiénes somos. Entender, pues también podemos cometer errores y todo, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo trabajar nuestra autoestima. Cuando vamos por la vida con baja autoestima, es que es lo peor que podemos hacer, porque a nivel personal vamos a aceptar cosas que no son aceptables, ¿verdad? Porque entonces vamos a pensar que, bueno, pues ya yo acepto lo que creo que me merezco, ¿verdad? Y si creo que me merezco poco, porque tengo una baja autoestima, pues voy a aceptar migajas, ¿verdad? A nivel personal, de amigos, de pareja, a nivel profesional, a nivel de negocio, de precios, ¿verdad? Voy a tener toda mi mentalidad a nivel de poder cobrar, del síndrome del impostor, ¿verdad? De si ahora alguien en la audiencia me ha dicho que mi contenido es terrible, ¿verdad? Y que hablo mal, y que mi comunicación no es buena, y que soy fea, y que no sé qué. Claro, entonces es que así no... Será imposible avanzar, ¿verdad? La clave de todo es trabajar muy bien nuestra autoestima. Aprender a ser fuertes mentalmente, que implica saber ser vulnerable. Y eso es difícil en el día de hoy. Porque todo el mundo, ¿verdad?, tiene que proyectarse de forma súper fuerte, ¿no? De forma No, y tajarlo a la gente. y sobre todo porque estamos luchando por una pequeña cuota de visibilidad. Entonces, claro, esta es como una competencia constante y es muy fácil tender a querer gustarle a todo el mundo para tener más visibilidad dentro de todo esto que es el mundo hoy en día, ¿no? Que el tema de las redes sociales, la creación de contenido y demás es muy jodida en este sentido. Marta, me gustaría que nos centráramos un poco en tu emprendimiento y concretamente en la membresía. Es tu producto grande, digamos, dentro del emprendimiento, ¿no? O el que tiene más visibilidad dentro de tu formación. Que tiene más visibilidad, quizás, sí. Exactamente. Es una membresía. Me gustaría que nos contaras cuánto tiempo hace que tienes la membresía activa. Es una membresía por la que han pasado miles de alumnos. 20.000 personas. Y se dice rápido, ¿eh? Y sobre todo, si tienes identificado algún momento en el que hiciste alguna acción que hizo que esos fueran 20.000 en lugar de 200. Es decir, las membresías al inicio pueden empezar con un goteo muy pequeño y hay algún momento en el que das con la tecla estratégica y dices, ostras, a partir de esto a mí me funcionó, que evidentemente no es una receta para todo el mundo, pero es la tuya, ¿no? La que a ti te ha funcionado. Claro. Mi membresía yo la monté hace prácticamente 5 años, ¿verdad? Es una de las cosas que hice bastante muy recientes con el negocio, cuando mi canal YouTube empezaba a dar brotes verdes, ¿verdad? Es decir, yo ya empezaba a tener algo de seguidores y la gente ya había como mucho chup, ¿verdad? Mucho interés. Yo estaba ofreciendo servicios en ese momento, ¿verdad? Y decidí priorizar el tema de lanzar una membresía que actualmente tiene más de 40 cursos, ¿verdad? Y hago un Zoom semanal, ¿verdad? Una reunión online todos los lunes. La gente puede venir y hacerme preguntas. Es una forma más eficiente de poder contactar a mí directamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es realmente muy interesante. Es una membresía que siempre ha costado 12 euros o $12 y ahora recientemente, la primera vez que le he subido el precio y simplemente vale 14, ¿verdad? 14, simplemente 2 euros más en 5 años, ¿verdad? Pero a mí la estrategia que me ha funcionado muy bien es tener un precio realmente muy asequible, que quite totalmente la fricción para poder acceder a la membresía. Y hay gente que me dice, con todos los cursos que hay, con todo el valor que das, ¿verdad? Podrías cobrar una barbaridad más. Yo siempre lo digo a la gente, me da igual. Al final lo que yo busco es cuál es la facturación mensual que tengo yo.
no lo que haya pagado el alumno. Es decir, si el alumno ha pagado muy poco, me da igual mientras yo tenga mucho volumen, ¿verdad? Entonces, como... y yo, la realidad es que cuando yo lancé la membresía, enseguida empezó a crecer bastante, ¿verdad? Porque ya había un interés, ¿verdad?, por parte de mi audiencia. Entonces enseguida ya me puse en 100 personas enseguida, prácticamente el primer mes, ¿verdad? Y muchas de esas personas aún siguen, ¿verdad? De los primeros que se apuntaron los primeros meses, ¿verdad? Que tuve las primeras cientos de personas en la membresía. El primer año ya había pasado los 600, 700 personas y después empezó a crecer mucho más rápido. También es verdad que el COVID ayudó muchísimo porque hubo una subida muy, muy, muy bestia por el comportamiento del usuario. La gente estaba en casa, buscaba también opciones, buscaba las visitas en YouTube subieron muchísimo, ¿verdad? Y por supuesto proporcional subir visitas en YouTube que aumentar mucho las ventas, ¿verdad? Entonces sí que hubo un momento muy clave, muy bestia en el punto álgido del COVID, donde las ventas a nivel de la membresía eran increíbles al día, ¿verdad? Y yo he hecho siempre en la membresía un tipo de venta orgánica, en el que en todos mis vídeos del canal YouTube pues está el enlace, ¿verdad? En algunos doy una llamada a la acción y entonces, bueno, pues cada día hay ventas diarias de forma orgánica gracias a mi canal YouTube. Entonces sí que al final cuando tienes un producto que tiene un alto valor, que tiene un precio donde hay un punto de entrada que tiene muy poca fricción, y gente que a lo mejor se ha pasado pues la mañana viendo vídeos tuyos, al final dices, ¿sabes qué? Pues me uno y empiezo, ¿verdad? Y doy caña, ¿no? Entonces, siempre que he lanzado un nuevo curso, pues lo digo, ¿verdad? Pues tenemos un nuevo curso, una nueva cosa, ¿verdad? Voy mencionando cosas, pero es un marketing muy sencillo, realmente el de la escuela. Esto con las membresías, uno de los problemas es el que no hay un factor escasez muy claro, ¿no? Porque al final está siempre asequible el contenido y tú me dices, oye, apúntate ahora. No hay una fricción con el precio, pero también pienso, bueno, pues ya lo haré mañana, que ahora mismo qué más me da, ¿no? Sí, pero por eso tienes que tener volumen. Exactamente, pero también se puede añadir el factor escasez en la membresía, por ejemplo, no teniendo todo el contenido siempre disponible, ¿no? O dando exactamente. Lo he identificado y me gustaría que me lo explicaras, ¿no? Pero doy un par de pinceladas para poner en contexto. Puedes, por ejemplo, no tenerla abierta siempre o puedes hacer contenido que está únicamente disponible durante un mes y después lo quitas, por ejemplo. Tú no tienes esta mentalidad ni has aplicado esto al negocio, sencillamente lo tienes abierto y vas a lo que decías, ¿no? Yo me fijo en la facturación, tengo un volumen. ¿Por qué las otras estrategias no te gustan o no las consideras válidas para tu negocio? Bueno, son muy válidas para otra gente que tenga otro tipo de estrategia, ¿verdad? En mi caso, yo con este producto específico de la membresía no quiero hacer lanzamientos. Todo esto que comentas implica un modelo de lanzamiento. Es decir, ahora este mes voy a estar abierto una cosa que luego no estará, ¿verdad? Y ahora el mes que viene habrá un curso que no sé qué y ahora no está abierto hasta tal fecha que no estará abierto, no sé qué, tal. Mira, yo al final, ¿cuál es la estrategia que tengo? Tengo un canal YouTube, tengo cientos de miles de visualizaciones al mes, ¿verdad? Y tengo un producto de alto valor en el que puedes tener acceso a mí todas las semanas para hacerme preguntas a nivel grupal, ¿verdad? Se puede crear una comunidad chula y mucho contenido de alto valor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el...? Y no quiero estar constantemente trabajando en el marketing del producto, ¿vale? Con ahora lanzo el no sé qué, que solo estar ahora no sé qué. Todo esto es mucho trabajo, ¿verdad? De ahora voy a lanzar tal cosa, ahora este día estará esto abierto y esto no, y esto tal... No me apetece, ¿vale? Sinceramente, no me apetece. Entonces, ¿qué es lo que...? Porque agobian, ¿vale? Los lanzamientos están muy bien, pero aguantas un tiempo, ¿verdad? Con los lanzamientos. Sobre todo cuando es algo evergreen, continuado, ¿verdad? No es un producto que dices, bueno, ahora tendrá vida durante tal tiempo y ya está, sino que es algo que... Yo puedo hacer un lanzamiento para productos de muchísimo alto precio, ¿verdad? Es decir, y ahí sí que le metes, bueno, pues otro tipo de marketing. Para mí, la suscripción
es algo que tiene que tener poca fricción. Entonces, ¿qué pasa con el tema de, bueno, pues ya lo compraré mañana? Sí, pero si tienes volumen, hay mucha gente que su mañana es hoy, ¿verdad? Es decir, porque estás yendo a que hay mucha gente Sí, sí. de esto. Entonces, habrá gente que su mañana es mañana, ¿verdad? O su mañana es la semana que viene, pero hoy es el mañana de mucha gente que lleva pensándose venir a la suscripción. Entonces, todos los días hay gente que se apunta a la suscripción, ¿verdad? De hecho, te voy a dar un dato, y es que de cancelaciones, hay más cancelaciones diarias porque falla la tarjeta que porque activamente alguien quiere hacer una cancelación. Sí, yo sé lo que es gestionar eso en una membresía, es un dolor de cabeza continuo. Y veo que tampoco tienes, o sea, hay una única oferta también, no hay una oferta anual, tu pago es mensual, ahora mismo son 14, tienes la diferenciación entre euros y dólares y punto. Y no hay otra historia, todo muy fácil, una única opción, si quieres dentro, ya está. Tampoco hay una promesa, por ejemplo, de membresías de marketing como la de Boluda, que es cada semana un curso nuevo, que es como muy, muy de contenido, que al final también al consumidor tampoco le da ni siquiera tiempo de consumirlo todo, porque la vida tampoco da para todo. Sí. En tu caso, ¿cómo gestionas ese contenido? Más allá de cada semana estoy yo aquí en directo. Me imagino que tienes un día estipulado, o sea, ya siempre es el mismo día, ¿no? Claro, sí, eso está estipulado, ¿verdad? Pero aparte hay 40 cursos dentro de la membresía, ¿verdad? Hay muchísimas clases y hay un orden, ¿no? Es decir, tú cuando empiezas tienes un orden a nivel, pues, de mentalidad, hay un test, de hecho, luego hablamos de marca personal, de poner orden a las cosas, ¿verdad? Y luego, pues, realmente si vas curso por curso, ¿verdad? Haciendo, pues, realmente tienes todo, Sí, ¿verdad? Que realmente necesitas. una secuencia que tiene sentido, ¿no? Totalmente. Entonces, con muchísimas clases, con mucho contenido y de hecho yo me dedico, pues, a actualizar cosas, ¿verdad? A veces lanzo un curso nuevo y sí que lo explico, ¿verdad? Pues tal curso, ¿verdad? Empieza tal curso y esto. O he publicado una serie de clases y lo digo, ¿verdad? Entre stories, ¿no? Y esto siempre te ayuda a empujar un poco más, ¿no? Y a comentar un poco más. Pero la propuesta de valor es clara, es ayudar a las personas a tener un orden y una claridad cuando quieren montar su negocio digital. Y a poder hacer, ¿verdad? Ahí hay desde pues cómo montar productos high ticket, cómo montar cursos, hay también la facturación automatizada, cómo hacerla, ¿verdad? Marca personal, cómo gestionar gente online, ¿verdad? Y poder tener proveedores, o sea, tienes de todo ahí y por 12 euros al mes, ¿verdad? Y además, todos los lunes puedes unirte y hablar conmigo, ¿verdad? Y aprender de las preguntas de los demás. Marta, ¿todos los cursos los das tú o contratas a La enorme terceros? gigantesca mayoría son míos. Sí, hay algunos cursos que sí que, por ejemplo, si es un tema muy técnico que normalmente no llevo yo, me llevan, ¿verdad? Pues ya a la persona que me lleva el tema, pues le pago y me hace el contenido, ¿verdad? Y enseña el contenido. Pero la enorme mayoría de los contenidos, la gigantesca mayoría, son hechos por mí. Vamos a darle un giro a la entrevista y este último momento de la entrevista me gustaría dedicarlo a recomendaciones que tú, como emprendedora y persona, pues puedas hacer al resto de la audiencia. Hay una pregunta que me gusta mucho que es sobre libros. Entiendo que al final cualquier persona que ha emprendido y que ha generado cambios de chip muchísimas veces vienen propiciados por momentos clave en los que, por lo que sea, te has leído un libro y eso te ha hecho un cambio de mentalidad, ¿no? Si no un libro, pues ahora mismo también un podcast o incluso un Y hay más documental. formatos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Tienes identificados 2, 3 libros que digas, mira, ostras, yo esto lo recomiendo enormemente, pero es que además este libro a mí me hizo un cambio de chip porque me pilló en el momento que fuese y me ayudó a pensar esto? Yo sobre todo, sí, desde luego que hay libros muy, muy interesantes, ¿verdad? Que me han hecho pensar muchísimo, pero a mí mis momentos brutales de claridad han sido hablando con gente, ¿eh? O sea, con gente súper inteligente, mentores, inversores, millonarios, ¿verdad? Con los que he tenido el placer de poder tener conversaciones o ver trabajar y he tenido momentos de wow, ¿verdad? Esos han sido mis grandes momentos, ¿verdad?
Yo no he sacado mi formación de libros, a pesar de que, por supuesto, me gusta mucho leer. Me gusta leer, de hecho, más poesía que el libro de... Yo leo libros de trabajo, ¿verdad? Los libros de contenido. Y también me gustan mucho las historias, románticas o historias históricas, ¿verdad? También me gusta mucho. Pero sí que te diría, por ejemplo, hay un libro del que hablo a veces bastante que se llama Boundaries, límites. Las 48 leyes del poder también, ¿verdad? Es un libro que me ha hecho pensar mucho y que en trozos no me lo he leído entero, porque es un tocho súper bestia, pero he leído trozos de leyes específicas que me llamaban la atención, ¿verdad? Y entonces en eso sí que me ha gustado profundizar, ¿no? Por ejemplo, y el de Boundaries, que es el límites, ahora me mataría si tuviera que decir el nombre del autor, ¿vale? Pero lo podemos buscar después, lo ponemos. Luego lo ponemos y ya está, sin problema. Y porque el tema de aprender a poner límites es algo que me ha gustado mucho aprender, ¿verdad? Y es un tema de mentalidad que me ha gustado mucho interiorizar y que ha sido un proceso de aprendizaje importante, entender hacerlo de la forma adecuada. Ese libro sí que tiene una vertiente algo religiosa, pero yo, por ejemplo, que no lo soy, he podido sacar esa parte, ¿verdad? Dentro de, o sea, Sí. saber leer cosas que no está, que a lo mejor no está tan alineado y algunas cosas determinadas, pero también saber sacar el fruto de todo lo que realmente vale la pena, ¿no?